en la serenidad aparente de mi cocina, mientras el aroma de los frijoles cocinándose llenaba el aire, mi hija Camila Vargas irrumpió en casa, la voz elevada, en una discusión telefónica. A sus 34 años, aún residía conmigo. Aseguraba que su estancia era por mi bienestar, un pretexto que yo desentrañaba como su incapacidad para sostenerse económicamente. Aquella tarde, una furia palpable la envolvía. Marco Ruiz, su exesposo, había omitido una vez más la pensión alimenticia de mi nieto Mateo Luna, un pequeño de apenas 9 años. Al apagar la estufa y voltearme para ofrecerle el almuerzo, Camila estalló. «Vieja sucia, ¿no ves que estoy al teléfono?» Entonces, algo impensable ocurrió. Me escupió en la cara. La saliva tibia y asquerosa se deslizó por mi mejilla mientras sus gritos continuaban. «Solo sirves para estorbar. Deberías haberte quedado callada en tu rincón». Sin decir palabra, limpié mi rostro con el delantal, deglutiendo la humillación. «Mi nombre es Elena Solís. Tengo 67 años y siempre me caractericé por una voluntad inquebrantable. Crié a Camila sin ayuda desde que Antonio Garza, mi esposo, nos abandonó cuando ella tenía 6 años. Mi labor como costurera durante 38 años fue incansable, dedicada a brindarle a mi hija una educación y una vida dignas. Con enorme sacrificio, adquirí esta casa en la colonia San Rafael, soñando que un día sería un santuario de afecto y respeto. No obstante, en los últimos 3 años, desde el retorno de Camila tras su divorcio, mi hogar se había transformado en un calvario. Ella me trataba como a una sirvienta, me reprendía frente a Mateo, y yo, por el bien de mi nieto, permanecía en silencio. En ese instante, mi reflejo en el espejo del baño, con el rostro aún húmedo de la ofensa, presenció el despuntar de algo profundo en mi interior. Durante la tarde, mientras Camila se ausentaba para resolver sus asuntos, dejándome a Mateo a mi cargo, medité sobre los sucesos. Mi nieto me abrazó, susurrando: «Abuela, ¿por qué mamá te grita tanto?». Esas palabras inocentes me golpearon como un rayo. Comprendí que Mateo estaba creciendo bajo la normalización del irrespeto hacia los mayores, en particular hacia las mujeres. Esa noche, cuando la casa se sumió en el reposo, me senté en la cocina con una taza de té de manzanilla. Mi situación se reveló con una claridad meridiana. Camila no estaba allí para asistirme, me estaba explotando. La propiedad llevaba mi nombre, las facturas se sufragaban con mi pensión, y yo, además, cuidaba de Mateo mientras ella buscaba trabajo. Lo que ignoraban era la magnitud de mi control sobre mi propia existencia, una verdad que estaba a punto de reescribirse. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo, reflejo del peso que oprimía mi espíritu. Camila se levantó de pésimo humor, como era habitual, e inició su letanía de quejas mientras yo preparaba el desayuno. «Este café está muy cargado, mamá. Ya no sabes hacer ni un café decente», espetó sin siquiera mirarme, absorta en su teléfono. Mateo irrumpió en la cocina con su uniforme escolar desaliñado. Al agacharme para arreglarle la camisa, me dijo en voz baja: «Abuela, soñé que nos íbamos a vivir a otro lugar donde fuéramos felices». Sus palabras me calaron hasta el alma. Con solo 9 años, el niño ya percibía la tensión hogareña, la atmósfera sofocante, la constante afrenta hacia su abuela. Mientras desayunaban, me mantuve de pie junto a la estufa, observando la escena cotidiana. Camila absorta en sus redes sociales, desoyendo por completo a su hijo, quien intentaba relatarle un proyecto escolar. «Mamá, la maestra dijo que tengo que hacer un árbol genealógico», exclamaba Mateo con entusiasmo. Camila, sin levantar la vista, replicaba: «Ale, ¿no ves que estoy ocupada?». La cuchara de cereal de Mateo se detuvo a medio camino de su boca. Sus ojos se llenaron de tristeza y mi corazón se encogió. Siempre era así. Camila había perdido todo vínculo con lo verdaderamente esencial, su propio hijo. Tras dejar a Mateo en la escuela, regresé a casa y encontré a Camila hablando por teléfono en mi habitación, hurgando en mis cajones. «Sí, Sofía Ríos, la casa está muy bien ubicada», le decía a su amiga. «Ya sabes cómo son las viejas, siempre exageran sus achaques. Cuando tenga que ir al asilo,
Por fin podré arreglar este lugar como se debe. Se percató de mi presencia, pero no se inmutó. Al contrario, continuó hablando como si yo fuera invisible. La zona se está revalorizando mucho. Esta casa va a valer el doble en unos años. Esa tarde, sentada en mi sillón favorito de la sala, donde había cosido durante décadas para darle todo lo necesario, comprendí que había llegado el momento de dejar de ser la víctima silenciosa de mi propia historia. Las semanas subsiguientes revelaron, de manera dolorosa, la verdadera percepción que mi familia tenía de mí. Camila había invitado a su hermana Andrea Flores a cenar un domingo, y yo, con la ilusión de una tranquila comida familiar, preparé mole poblano, el platillo favorito de ambas desde niñas. Puse la mesa con mi mejor vajilla y me vestí con mi elegante vestido azul marino. Sin embargo, al llegar Andrea, se encerraron en la habitación de Camila a conversar en privado. Desde la cocina, mientras lavaba los trastes, escuché fragmentos de su charla que me helaron la sangre. «Camila, te entiendo perfectamente», decía Andrea con esa condescendencia habitual. «Mira cómo vivo yo con Luis Peña, tranquila, sin tener que estar cuidando a mamá a las 24 horas. Ya cumpliste tu parte. Ella tuvo su vida. Ahora te toca vivir la tuya». Las escuché reír. Luego Camila replicó: «Es que a veces siento que vivo en un museo, Andrea. No puedo mover nada, no puedo cambiar nada. Y además tengo que estarle agradeciendo todo el tiempo porque es su casa. Me siento como una adolescente otra vez». «Exacto», continuó Andrea. «¿Y hasta cuándo va a durar esto? Los viejos ahora viven hasta los 90. ¿Te imaginas 20 años más así?» Mis manos temblaron mientras secaba el mismo plato una y otra vez. Esas eran mis dos hijas, las niñas que había criado con tanto amor, hablando de mí como una carga, un obstáculo para su felicidad. En ese momento, entendí que no era paranoia mía, realmente me veían como un estorbo. Cuando salieron de la habitación y se sentaron a la mesa, actuaron como si nada hubiera pasado. «Ay, mamá, qué rico huele el mole», exclamó Camila con una sonrisa forzada. «¿Verdad que nadie hace mole como la abuela Elena?», añadió Andrea cargando a Mateo. Pero yo ya las había visto sin sus máscaras. Había escuchado sus verdaderos sentimientos y esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, sintiendo como algo se quebraba en mi interior, algo que jamás volvería a ser igual. En los días siguientes empecé a notar detalles que antes pasaba por alto o justificaba con excusas. Por ejemplo, cuando Camila traía a sus amigas y me presentaba diciendo: «Ella es mi mamá, vive aquí conmigo», como si yo fuera una huésped temporal en mi propia casa. O cuando Mateo quería que le contara cuentos y Camila interrumpía: «Deja que tu abuela descanse, Ale. Ya está muy grande para estar jugando contigo». Y yo me preguntaba, ¿desde cuándo cuidar a mi nieto se volvió una carga? ¿Desde cuándo mi edad se convirtió en una limitación para amar? Una mañana, mientras tendía la ropa en el patio, escuché a Camila hablando con una vecina, Isabel Gómez, sobre las casas de retiro. «Sí, doña Isabel, está muy bien esa residencia de ancianos en Satélite. Mi prima metió ahí a su suegra y dice que la atienden muy bien. Uno tiene que pensar en estas cosas, ¿verdad? No podemos ser egoístas con nuestros padres». La vecina le respondió algo que no alcancé a escuchar, pero vi a Camila asentir y sonreír. Al entrar a la casa, ella ya había colgado y actuaba como si nada. «Mamá, ¿no crees que necesitas hacer más ejercicio? ¿Podrías ir a esas clases de yoga para la tercera edad?», me dijo con un tono que pretendía ser cariñoso, pero que yo ya reconocía como manipulador. Esa tarde, mientras Camila recogía a Mateo de la escuela, decidí revisar mis documentos importantes. Hacía años que no los veía completos, siempre confiando en que todo estaba en orden. Pero al abrir la caja fuerte donde guardaba mis papeles, encontré algo que me dejó sin aliento. Varios documentos habían sido movidos, algunos fotocopiados, y había nuevos que no recordaba haber firmado. Entre ellos un poder notarial que otorgaba a Camila acceso a mis cuentas bancarias en caso de emergencia médica. No recordaba haberlo firmado, pero allí estaba mi rúbrica. Me senté al borde de mi cama con los papeles en las manos y comprendí que mi hija llevaba tiempo preparándose para tomar el control de mi vida sin consultarme. Esa noche
Durante la cena, observé a mi familia con ojos renovados. Camila masticaba mecánicamente mientras revisaba su teléfono. Mateo intentaba relatarme su día en la escuela, y yo respondía con sonrisas automáticas mientras mi mente procesaba la nueva realidad. «Abuela, ¿estás bien? Te ves triste», me preguntó mi nieto con esa sensibilidad infantil que detecta cuando algo no anda bien. «Estoy bien, mi amor, solo un poco cansada», le mentí, acariciando su cabello negro y brillante. Camila levantó la vista un segundo. «Mamá, si te sientes mal deberías ir al doctor. A tu edad cualquier cosa puede ser seria». Pero en su tono no había preocupación genuina, sino más bien la expectativa de que, efectivamente, estuviera enferma, como si eso justificara los planes que ya tenía en mente. Al día siguiente era sábado, y Camila anunció que saldría todo el día con unas amigas. «Mamá, ¿puedes cuidar a Ale? Ya sabes que necesito despejarme un poco». Como siempre, no era una pregunta, sino una declaración. Yo asentí como había hecho durante años, pero esta vez había algo diferente en mi silencio. Mientras ella se arreglaba para salir, cantando canciones de Bad Bunny que sabía de memoria, yo observé cada uno de sus movimientos. Se maquillaba con productos caros que yo no sabía cómo podía costear con su trabajo de medio tiempo. Se ponía ropa nueva que aparecía cada semana en su armario. Cuando se fue, dejando a Mateo viendo caricaturas, me senté a revisar las cuentas bancarias por internet. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Camila tenía acceso a mi cuenta principal desde hacía 6 meses y había estado retirando dinero regularmente. Pequeñas cantidades que yo no había notado. 500 pesos aquí, 800 allá, siempre con justificaciones que sonaban razonables cuando me las contaba. «Mamá, necesito para las medicinas de Ale. Se descompuso la lavadora y necesitamos arreglarla. El coche necesita servicio urgente». Pero sumando todas esas coemergencias, se llevaba casi la mitad de mi pensión cada mes. Y lo peor de todo, había encontrado una manera de acceder también a la cuenta de ahorro que yo había abierto para la educación universitaria de Mateo. Mi nieto tenía una cuenta con 150,000 pesos que yo había juntado trabajando horas extra durante años. Y Camila había retirado ya 40,000 pesos sin mi autorización. Me quedé ahí sentada frente a la computadora, sintiendo cómo se me revolvía el estómago. No era solo el dinero, era la traición, la falta de respeto, la forma en que había estado engañándome mientras me decía que me amaba. Mateo se acercó corriendo. «Abuela, ¿puedes hacerme quesadillas?». Su vocecita alegre contrastaba tanto con la amargura que yo sentía en ese momento. Lo cargué. Le di un beso en la frente y le preparé sus quesadillas favoritas con queso Oaxaca y un poquito de salsa verde. Mientras él comía feliz, yo tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a ser más la abuela sumisa que se dejaba robar y humillar. Tenía 67 años, pero mi mente estaba más clara que nunca. Y era hora de demostrarles lo que significaba perder a alguien que realmente los amaba. Durante los días que siguieron, mantuve mi rutina normal, pero mi interior había cambiado completamente. Cada mañana me levantaba con una determinación que no había sentido en años. Cuando Camila me gritaba, yo simplemente asentía y seguía con mis actividades. Cuando me pedía dinero para sus gastos importantes, yo le daba lo que tenía a mano sin hacer preguntas. Pero por las tardes, mientras ella salía y Mateo estaba en la escuela, yo empecé a hacer llamadas muy importantes. Primero llamé a mi primo Javier Morales, que vive en Querétaro, y le expliqué mi situación. Él me escuchó con mucha atención y me dijo algo que me marcó. «Elena, el respeto no se ruega, se gana. Y si alguien decide no dártelo, tú decides no dárselo tampoco». También contacté al licenciado Fuentes, el abogado que me había ayudado cuando compré la casa. Le expliqué la situación con los documentos que había encontrado, y él me confirmó algo terrible. El poder que Camila me había hecho firmar era muy amplio. Le daba control casi total sobre mis bienes, si ella lograba demostrar que yo estaba incapacitada. «Señora Solís», me dijo con voz seria, «esto es más común de lo que usted se imagina. Muchos hijos manipulan a sus padres para quedarse con sus propiedades, pero usted está en todo su derecho de revocar ese poder, cuando guste. Su mente
está perfectamente clara. Esa tarde salí del despacho del abogado con una carpeta llena de documentos nuevos y un plan que haría temblar los cimientos de la vida que Camila creía tener controlada. El viernes por la noche, Camila llegó a casa con noticias que me helaron la sangre. «Mamá, tengo algo importante que decirte», anunció mientras se servía un vaso de agua en la cocina. «He estado pensando mucho en tu bienestar y creo que ya es hora de que consideremos otras opciones para tu cuidado». Me senté en una silla de la cocina, fingiendo no saber hacia dónde se dirigía la conversación. «¿Qué tipo de opciones, hija?», pregunté con la voz más inocente que pude. «Bueno, ya sabes, lugares especializados, donde puedan atenderte mejor. Tú necesitas socializar con gente de tu edad, hacer actividades, tener supervisión médica. Aquí te la pasas muy solita cuando yo trabajo». La ironía era cruel. Ella nunca trabajaba más de 4 horas al día y el resto del tiempo lo pasaba en centros comerciales o con sus amigas. «Camila», le dije con mucha calma, «esta es mi casa. La compré con mi trabajo, la mantuve con mi esfuerzo y aquí he sido feliz durante 20 años». Ella suspiró como si estuviera hablando con una niña terca. «Mamá, entiendo que te sientas apegada, pero ya no puedes vivir sola. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie? ¿Qué pasa si se te olvida cerrar la llave del gas? No puedo estar tranquila sabiendo que estás en riesgo». Sus palabras sonaban preocupadas, pero yo conocía a mi hija, sabía cuándo actuaba y cuándo era genuina. «Además», continuó, «la venta de la casa nos daría un buen dinero para asegurar tu cuidado en un lugar realmente bueno. Yo me haría cargo de administrar todo, obviamente». Esa noche, después de acostar a Mateo, me quedé despierta en mi cuarto, repasando cada detalle de los últimos meses. Recordé todas las veces que Camila había mencionado casualmente historias de ancianos que habían tenido accidentes en casa, las ocasiones en que había comentado lo costoso que era mantener una casa tan grande, cómo había empezado a hablar de residencias de ancianos como si fueran balnearios de lujo. Todo había sido una campaña lenta y calculada para convencerme de que necesitaba cuidado especializado, cuando la realidad era que ella necesitaba mi dinero y mi casa. El lunes muy temprano, mientras Camila dormía profundamente después de haber llegado ebria la noche anterior, salí de casa con mi bolso más elegante y todos mis documentos importantes. Mi primera parada fue el banco, donde solicité hablar con el gerente general. Le expliqué toda la situación. Le mostré los retiros no autorizados y él inmediatamente bloqueó el acceso de Camila a todas mis cuentas. «Señora Solís», me dijo con respeto, «usted tiene todo el derecho de proteger su patrimonio. Su hija no tenía autorización para retirar dinero de la cuenta del menor». Firmé nuevos papeles, cambié todas mis claves y me sentí como si hubiera recuperado mi libertad financiera después de meses de ser robada en mi propia casa. Mi segunda parada fue con el licenciado Fuentes. Allí firmé la revocación del poder que Camila me había hecho firmar. Y además, hicimos algo más importante, un nuevo testamento. En el anterior Camila heredaba todo. En el nuevo todo quedaba en un fideicomiso para Mateo, que solo podría ser administrado por un tutor independiente hasta que cumpliera 25 años. Camila no heredaría ni un peso de mí. «Licenciado», le dije con voz firme, «quiero asegurarme de que mi nieto tenga un futuro digno, sin depender de una madre que no sabe valorar ni cuidar lo que tiene». Salí de ese despacho sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en años, pero mi plan apenas estaba comenzando. Esa tarde, mientras Camila creía que yo estaba haciendo mi siesta habitual, contacté a una agencia inmobiliaria muy discreta. El avalúo de mi casa fue una sorpresa incluso para mí. Valía 8 millones de pesos, mucho más de lo que Camila se imaginaba. La zona efectivamente se había revalorizado, como ella le había dicho a su amiga, pero lo que no sabía era que yo estaba perfectamente consciente del valor de mi patrimonio. El agente me explicó que tenía compradores interesados que podrían cerrar la venta en menos de 3 semanas. ¿Está segura, señora Solís? Es una decisión muy importante. Me preguntó con genuina preocupación. Licenciado, le respondí.
Tengo 67 años y sé exactamente lo que estoy haciendo. Mi hija quiere mi casa, pero no me quiere a mí, pues va a aprender la diferencia. Durante esos días, observé a Camila con ojos completamente nuevos. Vi cómo hablaba con desprecio de las señoras mayores en la televisión. Ay, estas viejas dramáticas, siempre exagerando todo. Vi cómo trataba a Mateo cuando estaba de mal humor. Ya te dije que no, Mateo. No todo gira alrededor de ti. Vi cómo gastaba mi dinero en cosas innecesarias. Ropa cara, comidas en restaurantes, tratamientos de belleza, mientras me regateaba hasta el último centavo cuando yo necesitaba comprar mis medicinas. Mamá, ¿no crees que 200 pesos por pastillas es mucho? Deberías buscar genéricos más baratos, me decía mientras cargaba bolsas de tiendas departamentales valoradas en miles de pesos. El miércoles de esa semana, Camila llegó con una sorpresa para mí. Había hecho cita con un geriatra para un chequeo general. Mamá, a tu edad es importante hacerse estudios completos. Este doctor es muy bueno, especialista en personas mayores. Yo accedí sin hacer preguntas, pero cuando llegamos al consultorio, me di cuenta de que no era una consulta médica normal. Camila se quedó en el consultorio todo el tiempo, respondiendo preguntas sobre mi comportamiento en casa, mis olvidos frecuentes, mis cambios de humor. El doctor me hizo preguntas muy extrañas. Si sabía qué día era, si recordaba nombres de presidentes antiguos, si tenía dificultades para manejar dinero. Yo respondí todo perfectamente, con más claridad de la que había tenido en años, pero noté cómo Camila intentaba intervenir. Doctor, es que en casa a veces se confunde con las fechas. Últimamente anda muy olvidadiza con las llaves. Cuando salimos del consultorio, Camila iba callada, claramente molesta porque el doctor no había encontrado ningún signo de deterioro cognitivo. En el coche, mientras manejaba de regreso a casa, me dijo algo que confirmó todas mis sospechas. Mamá, creo que te pusiste nerviosa con el doctor. No respondiste como normalmente lo harías. Era increíble. Estaba tratando de convencerme de que yo estaba mal cuando acababa de demostrar lo contrario. Camila, le dije muy tranquila, mis facultades están perfectas. De hecho, nunca me había sentido más lúcida. Ella no respondió, pero vi cómo apretaba el volante con más fuerza. Esa noche fue la última vez que cené con mi familia en mi casa. Camila había preparado sándwiches, algo rápido porque tenía una cita importante, y Mateo contaba emocionado sobre un proyecto de ciencias que estaba haciendo en la escuela. Abuela, estoy haciendo un volcán que va a hacer erupción de verdad. ¿Me ayudas a terminarlo? Claro que sí, mi cielo, le respondí, y vi cómo Camila ponía los ojos en blanco. Ale, tu abuela ya está muy grande para estar agachándose a hacer proyectos escolares. Mejor le pides ayuda a tu tía Andrea. Pero yo quiero que me ayude la abuela, insistió el niño. Ya te dije que no, gritó Camila, y Mateo se cayó de inmediato con lágrimas en los ojos. En ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No era tristeza, no era rabia, era una claridad absoluta. Camila no solo me estaba robando mi dinero y planificando quitarme mi casa, sino que además estaba dañando la relación entre Mateo y yo. Estaba convirtiendo a mi nieto en testigo de la falta de respeto hacia su abuela, enseñándole que los ancianos no tienen valor, que sus opiniones no importan, que sus sentimientos pueden ser ignorados. Esa noche, después de ayudar a Mateo con su volcán, mientras Camila estaba en su cita, tomé la decisión más importante de mi vida. Me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada escribiendo cartas. Una para Mateo, explicándole que todo lo que yo estaba a punto de hacer era por amor hacia él. Otra para Camila, donde le explicaba exactamente todo lo que había descubierto y todo lo que iba a pasar. Y una tercera carta para mí misma, algo que nunca había hecho antes, pero que sentí necesario. En esa carta me escribí todas las razones por las que merecía respeto, todas las veces que había demostrado mi amor, todos los sacrificios que había hecho y todas las veces que había sido paciente cuando debería haber puesto límites. Escribí hasta que me dolieron los dedos, hasta que se me acabaron las lágrimas, hasta que sentí que había sacado de mi pecho todo el dolor acumulado durante años. A las 5 de la mañana,
Cuando todavía estaba oscuro, empaqué una maleta pequeña con mis cosas más importantes, la ropa que realmente me gustaba, las joyas que había heredado de mi madre, las fotos de Mateo y una imagen de la Virgen de Guadalupe que me había acompañado toda la vida. Dejé las cartas sobre la mesa de la cocina junto con las llaves de la casa y una carpeta con todos los documentos de la venta que se haría efectiva en exactamente 15 días. También dejé la libreta de ahorros de Mateo, con una nota explicando que todo ese dinero era para él y que lo había protegido del robo que su madre estaba cometiendo. Cuando cerré la puerta de mi casa por última vez, no sentí nostalgia, sentí liberación. Llevaba meses siendo tratada como un mueble viejo en mi propia casa, como un estorbo que había que soportar, hasta encontrar la manera de deshacerse de mí. Camila quería que yo desapareciera de su vida para quedarse con todo lo que yo había construido, pues iba a darle exactamente lo que pedía. Mi ausencia, pero sin el premio que esperaba. El taxi que me llevaba a la terminal de autobuses me alejaba no solo de esa casa, sino de años de humillación silenciosa. Cuando el chofer me preguntó si estaba bien porque me había visto llorar, le sonreí y le dije: «Estoy perfecto, joven, por primera vez en mucho tiempo. Estoy perfecto». En el autobús hacia Querétaro, mientras veía pasar el paisaje por la ventana, pensé en todo lo que Camila encontraría cuando despertara. Las cartas que le explicaban exactamente lo que había hecho mal. Los documentos de la venta que le mostraban que ya no tenía casa donde vivir sin pagar renta. El estado de cuenta de Mateo que revelaba sus robos. Y sobre todo, mi ausencia total. No habría gritos, no habría súplicas, no habría drama televisivo. Solo el silencio absoluto de una mujer que finalmente había decidido que su dignidad valía más que mantener unida a una familia que ya se había roto desde adentro. Camila había pasado años diciéndome que era una carga, que estorbaba, que debería irme. Bueno, se había salido con la suya, pero nunca se imaginó que cuando yo me fuera me llevaría conmigo todo lo que realmente importaba. Llegué a Querétaro a las 11 de la mañana y mi primo, Javier Morales, me estaba esperando en la terminal, con una sonrisa que no veía desde hacía años. «Elena, te ves diferente», me dijo mientras cargaba mi maleta. «Te ves libre». Tenía razón. Por primera vez en mucho tiempo, no llevaba encima el peso de caminar sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. Su esposa Isabel Gómez me recibió con un abrazo largo y sincero. «Esta casa es tuya, el tiempo que necesites», me dijo con esa calidez que había olvidado que existía entre familiares. Me dieron el cuarto de huéspedes, pequeño y acogedor, con una ventana que daba al jardín lleno de bugambilias. Era la primera vez en años que me despertaría sin el sonido de gritos o quejas de fondo. Durante mis primeros días en Querétaro, mi teléfono no paró de sonar. Camila llamaba cada hora, primero con voz desesperada, luego furiosa, después suplicante. Yo escuchaba los mensajes de voz que me dejaba, pero no contestaba ninguna llamada. «Mamá, esto es una locura. No puedes vender la casa sin consultármelo», gritaba en un mensaje. En otro cambiaba el tono. «Mami, perdóname si te dije algo que te molestó, pero no puedes castigar así a Mateo. Él te necesita». Y en el más desesperado: «Elena, esto es ilegal. Voy a demandar para parar la venta». Cada mensaje me confirmaba que había tomado la decisión correcta. No había una sola disculpa real, ni un solo reconocimiento de todo el daño que me había hecho. Solo pánico por perder lo que consideraba suyo. El tercer día recibí una llamada del licenciado Fuentes. «Señora Solís, su hija se presentó en mi oficina con un abogado. Están tratando de impugnar la venta, alegando que usted no está en sus facultades mentales». Me reí por primera vez en semanas. «Licenciado, espero que les haya mostrado todos los documentos médicos y psicológicos que usted me pidió hacer». «Por supuesto, señora. El certificado del geriatra confirma que usted está en perfectas condiciones mentales. Su hija no tiene ningún recurso legal. La venta procede según lo programado». Colgué el teléfono sintiendo una satisfacción que no había experimentado jamás. Camila había subestimado completamente a su pobre vieja madre. Una tarde,
Mientras ayudaba a Isabel a preparar la cena, llegó una llamada que me quebró el corazón. Era Mateo llorando. Abuela, ¿por qué te fuiste? Mamá dice que estás enojada conmigo. Su vocecita temblorosa me hizo temblar las manos. Mi amor, nunca podría enojarme contigo. Te amo más que a nada en el mundo. Entonces, ¿por qué no vienes a casa? Extraño que me ayudes con mis tareas. Isabel se dio cuenta de que estaba llorando y me puso una mano en el hombro. Mateo, a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles para proteger a las personas que aman. Yo te estoy protegiendo a ti, aunque ahora no lo entiendas. ¿Pero cuándo vas a regresar? La pregunta me partió el alma. No lo sé, mi cielo, pero quiero que sepas que siempre vas a ser lo más importante para mí. Después de colgar, me encerré en mi cuarto y lloré, como no había llorado en años. No era llanto de tristeza, sino de rabia. Rabia porque Camila estaba usando a Mateo para manipularme emocionalmente. Rabia porque mi nieto estaba sufriendo las consecuencias de las decisiones egoístas de su madre. Rabia porque después de todo lo que había hecho por ella, Camila no entendía que yo había tomado esa decisión precisamente para proteger a Mateo de crecer en un ambiente donde no se respeta a los mayores. Isabel tocó la puerta suavemente. Elena, ¿puedo pasar? Entró con una taza de té de manzanilla y se sentó a mi lado en la cama. Mi hermana Beatriz Rivas pasó por lo mismo con su hijo. Ahorita duele, pero hiciste lo correcto. Esa noche, acostada en mi nueva cama, empecé a recordar cómo había llegado a esa situación. Pensé en Antonio Garza, mi ex esposo, que se había ido cuando Camila tenía 6 años porque no estaba listo para la responsabilidad de una familia. Recordé las noches en que cosía hasta las 3 de la madrugada para poder pagar la renta de nuestro cuartito en la colonia Doctores. Camila era una niña linda, de ojos grandes y sonrisa traviesa, que siempre me preguntaba cuándo regresaría su papá. Pronto, mi amor, le mentía yo, porque no tenía corazón para explicarle que él había elegido su libertad sobre nosotras. Durante años, ella fue lo único bueno en mi vida, la razón por la que trabajaba 18 horas al día, la motivación para seguir adelante cuando todo parecía imposible. Recordé cuando Camila cumplió 15 años y yo había ahorrado durante 2 años para hacerle una fiesta que estuviera a la altura de sus sueños. Alquilé un salón pequeño en la colonia Roma. Le compré un vestido rosa que la hacía verse como una princesa. Contraté un grupo de mariachis que conocía del trabajo. Esa noche, viéndola bailar el vals con mi hermano Roberto, que había hecho el papel de padre, sentí que todos los sacrificios habían valido la pena. Mami, gracias por hacer esto por mí, me había dicho esa noche abrazándome fuerte. Eres la mejor mamá del mundo. Esas palabras habían sido como bálsamo para mi alma cansada. ¿En qué momento esa niña agradecida se había convertido en la mujer que me escupía en la cara? Al día siguiente, Javier me propuso que fuéramos a caminar por el centro histórico de Querétaro. Hacía años que no paseaba sin prisa, sin tener que regresar corriendo a casa para preparar la comida o lavar la ropa de Camila. Caminamos por las calles empedradas, vimos las iglesias coloniales, nos sentamos en una banca de la plaza principal a tomar un helado como 2 turistas. Elena, me dijo Javier mientras observábamos a las familias que paseaban, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te daba gusto? Me quedé pensando y me di cuenta de algo terrible. No recordaba la última vez que había hecho algo para mí misma. Todo en mi vida había girado alrededor de las necesidades de Camila y después de Mateo. ¿Sabes qué? Le dije a Javier. Quiero llamar a mi vieja amiga Laura Vega. Trabajábamos juntas en el taller de costura hace 20 años. Laura se había casado con un comerciante y se había mudado a Guadalajara, pero habíamos mantenido contacto esporádico. Cuando la llamé y le conté mi situación, su reacción me sorprendió. Elena, qué bueno que por fin reaccionaste. Yo siempre supe que esa muchacha te estaba aprovechando las veces que te hablé por teléfono, y ella me contestaba con mala cara, como si yo estorbara. Laura me invitó a visitarla en Guadalajara. Ven unos días, prima. Tengo un negocio de ropa y podrías ayudarme.
Te va a hacer bien estar activa y conocer gente nueva. Esa conversación me hizo reflexionar sobre cuántas oportunidades había rechazado durante los últimos años por no dejar sola a Camila. Cuántas invitaciones de amigas, cuántos viajes, cuántos momentos de alegría había sacrificado por una hija que al final solo me veía como su sirvienta personal. Recordé cuando mi comadre Teresa me había invitado a un crucero por el Caribe para celebrar su cumpleaños número 60. Teresa, no puedo dejar a Camila con el niño. Ella trabaja tanto, le había dicho. Pero la realidad era que Camila trabajaba 4 horas al día y se la pasaba el resto del tiempo en el gimnasio o con sus amigas. Yo había rechazado un viaje soñado por cuidar a una mujer adulta que perfectamente podía cuidarse sola. El sábado por la mañana, mientras desayunábamos en el patio de la casa de Javier, llegó una llamada inesperada. Era Andrea Flores, la hermana de Camila, con voz nerviosa. «Tía Elena, ¿dónde estás? Camila anda como loca buscándote». «Estoy perfectamente bien, Andrea, y dile a tu hermana que deje de hacer teatro». «Pero tía, Mateo está muy triste. Se la pasa preguntando por usted». «Andrea», le dije con voz firme, «Mateo está triste porque su madre lo está manipulando emocionalmente. En lugar de explicarle la verdad, está usando su dolor para hacerme sentir culpable». Andrea se quedó callada por un momento. «Tía, la verdad es que Camila sí está muy desesperada. Creo que nunca se imaginó que usted fuera a hacer esto». «Exactamente», le respondí. «Nunca me creyó capaz de defenderme. Ese fue su error». Después de colgar, Javier me preguntó algo que me hizo reflexionar profundamente. «Elena, ¿tú crees que Camila realmente no sabía que te estaba lastimando? ¿O simplemente no le importaba?». La pregunta me incomodó, porque tocaba algo que yo había evitado pensar. Durante años me había convencido de que Camila actuaba así porque estaba estresada, porque el divorcio la había afectado, porque criar a Mateo sola era difícil. Pero sentada ahí, en esa mañana tranquila, recordé docenas de momentos en que había visto en sus ojos que sabía exactamente lo que estaba haciendo, como cuando me gritaba delante de sus amigas y después me guiñaba el ojo, como si fuera un juego, o cuando me pedía dinero prestado, sabiendo perfectamente que nunca me lo devolvería. «Javier», le dije finalmente, «creo que Camila sí sabía que me lastimaba, y creo que le gustaba tener ese poder sobre mí». Era la primera vez que lo admitía en voz alta, y decirlo me liberó de una carga enorme. Durante años me había hecho creer que yo era demasiado sensible, que exageraba, que malinterpretaba sus acciones, pero la verdad era más simple y más dolorosa. Mi hija había disfrutado humillarme porque eso la hacía sentir superior, adulta, poderosa. «¿Y sabes qué es lo más triste?», agregué. «Es que yo se lo permití porque tenía miedo de perder su amor, pero me di cuenta de que ese amor nunca existió realmente». Esa tarde recibí una llamada del licenciado Fuentes con noticias que me alegraron el corazón. «Señora Solís, la venta se completó exitosamente. El dinero ya está depositado en su cuenta nueva. ¿Qué quiere que haga con las pertenencias que quedaron en la casa?». «Licenciado, todo lo que queda ahí son cosas de Camila y Mateo. Yo me llevé lo único que realmente me importaba. Y el mobiliario, hay muebles que claramente son suyos. Que se los quede. Considérelo mi último regalo de despedida». Cuando colgué, Javier me vio sonreír. «¿Buenas noticias?». «Las mejores. Oficialmente ya no tengo casa en Ciudad de México y nunca me había sentido más libre». Esa noche, Isabel me preparó mi cena favorita, mole con pollo y arroz rojo. Mientras cenábamos, me contó sobre una amiga suya que había pasado por una situación similar. Se llamaba Beatriz Rivas. Tenía 3 hijos que la trataban muy mal. Un día desapareció. Se fue a vivir con una hermana a Mérida. Los hijos la buscaron como locos, pero cuando la encontraron, ella había rehecho su vida. Tenía un trabajo que le gustaba, amigas nuevas, hasta un pretendiente. Les dijo: «Ustedes me dijeron que era un estorbo. Ahora vean qué se siente vivir sin este estorbo». La historia me hizo reír. ¿Y qué pasó? Al principio los hijos estaban furiosos, pero después de unos meses se dieron cuenta de cuánto dependían de ella. Le pidieron perdón de rodillas,
pero ella había decidido que su nueva vida era mejor. El domingo por la mañana, mientras regaba las plantas del jardín de Isabel, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, pero decidí contestar. Señora Elena Solís. Era una voz de mujer joven que no identificaba. Sí, ¿quién habla? Soy Clara Sánchez, la maestra de Mateo. Disculpe que me tome la libertad de llamarla, pero estoy muy preocupada por el niño. Se me heló la sangre. ¿Qué le pasa a mi nieto? Está muy triste, señora. Se la pasa preguntando por usted. Dice que se fue porque él se portó mal. Su mamá nos dijo que usted está enferma, pero Mateo insiste en que usted está bien y que se fue porque está enojada con él. La manipulación de Camila no tenía límites. Maestra Clara, le dije con voz controlada, mi nieto no hizo nada malo. Yo tuve que alejarme de una situación muy difícil en casa, pero eso no tiene nada que ver con Mateo. Señora, ¿sería posible que usted le escribiera una carta? El niño necesita saber que no es su culpa. Esa misma tarde, me senté a escribir la carta más difícil de mi vida. Le expliqué a Mateo, en palabras que pudiera entender, que a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles, que yo lo amaba más que a nada en el mundo, pero que necesitaba estar en un lugar donde me trataran con respeto. Le dije que cuando él fuera más grande, entendería mejor, pero que mientras tanto, quería que supiera que él no había hecho nada malo. Al día siguiente, el licenciado Fuentes me llamó con información que no esperaba. Señora Solís, Camila está intentando localizar dónde está usted. Contrató a un investigador privado. La noticia me puso nerviosa. ¿Puede hacer eso legalmente? Puede intentarlo, pero usted es una persona adulta en pleno uso de sus facultades. No está obligada a decir dónde vive ni a recibir visitas no deseadas. Esa tarde hablé con Javier sobre mis temores. Elena, si quieres estar más tranquila, puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Esta ciudad es grande y además nadie te está buscando por haber cometido un crimen. Simplemente decidiste irte de tu casa. Durante esas semanas, en Querétaro empecé a redescubrir quién era yo, antes de convertirme en la madre abnegada que todo lo aguantaba. Comencé a levantarme cuando tenía ganas, no porque alguien me necesitara. Desayunaba tranquila, leyendo el periódico completo, no solo los titulares, mientras corría a preparar el almuerzo. Por las tardes caminaba por la ciudad, visitaba museos, me sentaba en cafés a tomar un capuchino y observar a la gente pasar. Era increíble darme cuenta de cuánto había dejado de hacer por complacer a una hija que nunca agradecía mis sacrificios. Una mañana, mientras tomaba el sol en el jardín, Isabel se sentó a mi lado con expresión seria. Elena, tengo que decirte algo. Ayer vino una muchacha preguntando por ti. Dijo que era investigadora de mercados, pero yo sospecho que era la persona que Camila contrató para encontrarte. Mi corazón se aceleró. ¿Qué le dijiste? Que nunca había oído hablar de ninguna Elena Solís, pero creo que es hora de que tomes una decisión. ¿Te vas a quedar escondida para siempre o vas a enfrentar la situación? Isabel tenía razón. Llevaba semanas huyendo, pero no podía huir para siempre. Esa noche tomé una decisión importante. Le hablé a Laura Vega en Guadalajara y acepté su invitación. Laura, ¿sigue en pie tu oferta de trabajo? Por supuesto. ¿Cuándo puedes venir? La próxima semana. Guadalajara estaba más lejos de Ciudad de México y además tendría una ocupación que me mantendría activa y me daría independencia económica. No iba a vivir del dinero de la venta de la casa para siempre. Eso lo quería guardar para asegurar el futuro de Mateo cuando fuera mayor. Quería demostrarme a mí misma y, de paso, a Camila, que a los 67 años todavía era capaz de empezar de nuevo. Antes de irme de Querétaro, decidí hacer algo que había estado posponiendo, llamar directamente a Camila. Marqué su número a las 7 de la mañana, sabiendo que a esa hora la encontraría en casa. Mamá, mamá, ¿eres tú? Su voz sonaba desesperada. Sí, Camila, soy yo. Gracias a Dios. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Voy por ti ahorita mismo. Camila, no voy a decirte dónde estoy y no voy a regresar. Pero mamá, esto es absurdo. Somos familia. Camila, durante años me trataste como si fuera tu empleada,
Me robaste dinero, planificaste internarme en un asilo, me humillaste delante de mi nieto. Eso no es ser familia. Mamá, yo nunca. Camila, no me interrumpas. Voy a hablar y tú vas a escuchar, por primera vez en años. Mi voz salía firme, sin temblor. Vendí la casa porque descubrí que estabas robando dinero de la cuenta de Mateo. Cambié mi testamento porque descubrí que planificabas quitarme mis bienes. Me fui porque me escupiste en la cara y me dijiste que era una vieja inmunda. ¿Necesitas que te recuerde algo más? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Mamá, yo estaba estresada. El divorcio, los problemas económicos. Camila, el estrés no justifica la crueldad y de problemas económicos no tenías nada. Vivías gratis en mi casa, gastabas mi dinero y no trabajabas más que medio tiempo. ¿Y Mateo qué? ¿Vas a castigar a tu nieto por mis errores? Era la pregunta que yo sabía que vendría, la manipulación emocional de siempre. Camila, Mateo no está siendo castigado, está aprendiendo que los actos tienen consecuencias, que cuando lastimas a las personas que te aman, puedes perderlas para siempre. Mamá, por favor, regresa. Te prometo que todo va a cambiar. Camila, durante años me prometiste que ibas a cambiar. Me prometiste que ibas a conseguir un trabajo estable, que me ibas a tratar mejor, que ibas a ser más independiente, pero las únicas promesas que cumpliste fueron las amenazas. Me dijiste que era un estorbo y que debería irme, pues aquí tienes lo que pedías. Cuando colgué el teléfono mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de liberación. Era la primera vez en años que le había hablado a Camila sin disculparme por existir, sin suplicar por su amor, sin aceptar que me tratara mal. Isabel, que había escuchado la conversación desde la cocina, se acercó y me abrazó. Elena, estoy muy orgullosa de ti. Le hablaste como una mujer que se respeta a sí misma. Esa tarde empaqué mis cosas para irme a Guadalajara. No sabía qué me esperaba allá, pero por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre me emocionaba, en lugar de asustarme. El día antes de irme, recibí una llamada que no esperaba. Era Andrea Flores, pero esta vez sonaba diferente. Tía Elena, necesito decirle algo importante. Dime, Andrea. Camila me contó lo que pasó realmente, lo del dinero de Mateo, lo del poder notarial, lo del escupitajo. Tía, yo no sabía que las cosas estaban tan mal. Andrea, tu hermana lleva años tratándome así. No empezó la semana pasada. Lo sé, tía, y estoy apenada porque yo también pensé que usted exageraba cuando se quejaba, pero ahora veo que todo era verdad. Y me llamas para decirme qué. Andrea, para pedirle perdón y para decirle que entiendo por qué se fue. Yo en su lugar hubiera hecho lo mismo, pero probablemente no hubiera tenido su valor. Esa conversación me hizo reflexionar sobre algo importante. Durante años toda la familia había sabido cómo me trataba Camila, pero nadie había hecho nada para defenderme. Todos habían preferido creer que yo exageraba, que era muy sensible, que malinterpretaba las cosas. Era más fácil culpar a la víctima que confrontar al abusador. Andrea, le dije antes de colgar, espero que esta experiencia te sirva para tratar mejor a tu propia madre, porque los hijos que ven maltratar a sus abuelas aprenden que es normal maltratar a sus madres. Tiene razón, tía. Voy a reflexionar mucho sobre esto. La mañana de mi partida hacia Guadalajara, mientras esperaba el autobús en la terminal, miré hacia atrás por última vez, no hacia la terminal, sino hacia toda esa etapa de mi vida que estaba cerrando. Había sido la madre perfecta, la abuela perfecta, la mujer que siempre ponía a todos antes que a ella misma, y había terminado siendo escupida en la cara por la persona que más había amado en el mundo. Pero esa humillación me había despertado de un sueño largo y doloroso. Me había devuelto a mí misma. Cuando subí al autobús hacia Guadalajara, no llevaba solo una maleta con ropa, llevaba la sabiduría de una mujer que finalmente había aprendido que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. Llegué a Guadalajara un martes por la tarde, y Laura Vega me estaba esperando en la central camionera, con una sonrisa que no había visto en años. Elena, te ves diferente, más, ¿cómo te digo? Más tú misma. Tenía razón. Durante el viaje de 5 horas desde Querétaro, había sentido cómo cada kilómetro me alejaba no solo de Camila,
sino de la mujer sumisa en la que me había convertido. Laura me llevó directamente a su casa en la colonia americana, una zona tranquila con calles arboladas que me recordó a mi México de antes, cuando las familias se conocían entre vecinos y los problemas se resolvían con conversaciones, no con gritos. El cuarto que me había preparado Laura era pequeño pero acogedor, con una ventana que daba a un jardín lleno de jacarandas. Elena, esta casa es tuya, el tiempo que quieras, y mañana te enseño el negocio. Vas a ver que trabajar otra vez te va a hacer mucho bien. Esa noche, mientras desempacaba mi maleta por tercera vez en un mes, me di cuenta de algo importante. Cada vez que cambiaba de lugar, llevaba menos cosas materiales, pero más seguridad en mí misma. Ya no necesitaba todos esos objetos que durante años creí que definían mi identidad. Mi verdadera identidad estaba renaciendo desde adentro. La boutique de Laura se llamaba Elegancia Madura y se especializaba en ropa para mujeres de más de 50 años. Elena, hay un mercado enorme de señoras que quieren vestirse bien, pero no encuentran ropa apropiada para su edad y su cuerpo. Me explicó mientras me mostraba el local. Aquí no vendemos ropa de jovencitas ni trapos de abuela. Vendemos elegancia real. Me emocioné viendo los vestidos bien cortados, las blusas de buena calidad, los accesorios con clase. ¿Y yo qué haría exactamente? Atender clientas, ayudarlas a escoger outfits y, sobre todo, usar tu experiencia de vida para aconsejarlas. Las mujeres de nuestra edad no solo compran ropa, compran confianza. Mi primer día de trabajo fue una revelación. A las 10 de la mañana llegó una señora de unos 60 años, elegante, pero con expresión triste. «Busco algo para una boda», me dijo sin mucho entusiasmo. «¿Es una ocasión feliz?», le pregunté mientras la acompañaba a ver los vestidos. «Es la boda de mi hijo mayor, pero mi nuera no quería que fuera. Al final me invitaron, pero siento que voy de arrimada». La historia me llegó al corazón porque reconocí el dolor en sus ojos. «Señora, ¿cómo se llama?» «Socorro. Socorro, usted no va de arrimada a ningún lado. Usted es la madre del novio. Vamos a buscarle un outfit que la haga sentir como la reina que es». Pasamos una hora escogiendo el vestido perfecto, azul marino, corte elegante, que le realzaba la figura sin ser exagerado. Cuando se lo probó y se miró en el espejo, su cara cambió completamente. ¿Es esta realmente yo? Esa es la Socorro que siempre ha estado ahí, le dije con sinceridad. Solo necesitaba el outfit correcto para brillar. Cuando se fue, con su vestido nuevo y una sonrisa radiante, Laura me dijo: «Elena, tienes un don. No solo vendes ropa, devuelves autoestima». Esa tarde me di cuenta de que ayudar a otras mujeres a sentirse valiosas me estaba ayudando a sanar mis propias heridas. Durante mis primeras semanas en Guadalajara, establecí una rutina que me llenaba de energía. Me levantaba a las 6 de la mañana, no porque alguien me obligara, sino porque tenía ganas de empezar el día. Desayunaba tranquila mientras leía las noticias. Caminaba 15 minutos hasta la boutique. Trabajaba hasta las 6 de la tarde y por las noches leía o veía películas que me gustaban. Los fines de semana exploraba la ciudad. Visité el Instituto Cultural Cabañas. Caminé por Tlaquepaque. Fui a misa en la catedral. Era increíble redescubrir que tenía gustos propios, opiniones propias, una personalidad que había estado dormida durante años. Un sábado por la mañana, mientras desayunaba en un café del centro histórico, sonó mi teléfono. Era un número de Ciudad de México que no reconocía. Dudé en contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. «Señora Elena Solís». «Sí, ¿quién habla?» «Soy el licenciado Martínez del Colegio de Mateo. Disculpe que la moleste, pero necesitamos hablar con usted sobre su nieto». Se me heló la sangre. «¿Le pasó algo a Mateo?» «No, señora. Físicamente está bien, pero estamos muy preocupados por su estado emocional. Desde que usted se fue, el niño está muy deprimido, no participa en clase, llora frecuentemente y ayer nos dijo algo que nos alarmó». «¿Qué les dijo?», pregunté sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. «Nos dijo que él tiene la culpa de que usted se fuera y que si él no hubiera nacido, usted seguiría siendo feliz con su mamá». Las palabras me quebraron el alma. «Licenciado, eso no es verdad.
Mateo no tiene ninguna culpa de nada. Lo sabemos, señora, pero el niño está muy confundido. Su mamá le dice una cosa. Usted no está aquí para explicarle otra. ¿Sería posible que usted viniera a hablar con él? No necesariamente para quedarse, solo para explicarle la situación. La petición me puso en un dilema terrible. Quería ver a Mateo más que nada en el mundo, pero sabía que Camila usaría esa visita para manipularme emocionalmente. Esa tarde llamé al licenciado Fuentes para pedirle consejo. Licenciado, ¿qué pasa si voy a ver a Mateo y Camila trata de impedirme irme otra vez? Señora Solís, usted es una persona libre. Nadie puede obligarla a quedarse en ningún lugar. Además, si quiere, puedo acompañarla a la visita para asegurarme de que todo sea legal y apropiado. La idea de tener un abogado presente me tranquilizó. ¿Y si Camila trata de impedir que vea a Mateo? Usted es la abuela del niño. Tiene derecho legal a verlo, especialmente si el colegio considera que es necesario para el bienestar del menor. Durante varios días estuve dándole vueltas a la decisión. Laura me aconsejó que fuera. Elena, ese niño te necesita y tú necesitas asegurar que él esté bien. Pero Isabel, cuando la llamé a Querétaro, me dio otra perspectiva. Elena, ten cuidado. Camila puede estar usando al niño para hacerte regresar. ¿No te parece muy conveniente que justo ahora el colegio te llame? Ambas tenían razón, pero al final mi amor por Mateo pesó más que mis temores. Decidí regresar a Ciudad de México por un día, solo para ver a mi nieto y explicarle la verdad. El viernes por la mañana tomé un vuelo de Guadalajara a Ciudad de México. Era la primera vez que volaba sola en años, y esa pequeña libertad me hizo sentir poderosa. Durante el vuelo, preparé mentalmente lo que le diría a Mateo y, si era necesario, a Camila. No iba a justificarme. No iba a pedir perdón por haberme defendido. No iba a permitir que me chantajearan emocionalmente. Iba, como la abuela que soy, a tranquilizar a un niño que estaba sufriendo por culpa de los adultos irresponsables que lo rodeaban. El licenciado Fuentes me recogió en el aeropuerto y fuimos directamente al colegio. ¿Está preparada, señora Solís?, me preguntó mientras caminábamos hacia la entrada. Más preparada de lo que he estado nunca, le respondí con convicción. El director nos recibió en su oficina y me explicó la situación con más detalle. Señora, Mateo es un niño muy inteligente, pero está claramente afectado por esta situación familiar. Necesita estabilidad emocional para poder concentrarse en sus estudios. ¿Han hablado con su madre sobre esto? Sí, pero ella insiste en que el problema es que usted se fue sin explicaciones. Por eso necesitamos que usted le hable directamente al niño. Cuando trajeron a Mateo a la oficina, mi corazón se despedazó. Había perdido peso, tenía ojeras, y cuando me vio se echó a llorar. «Abuela, ¿ya no estás enojada conmigo?». Corrió hacia mí y lo abracé como si hubieran pasado años en lugar de 2 meses. Mi amor, nunca he estado enojada contigo, ni nunca podría estarlo. Pero te fuiste sin despedirte. Mateo, mira a los ojos de tu abuela. Los adultos a veces tenemos que tomar decisiones difíciles. Yo me fui porque en la casa no me trataban bien, pero eso no tiene nada que ver contigo. Tú eres lo que más amo en el mundo. Entonces, ¿por qué no regresas? La pregunta que temía llegó inevitablemente. Mateo, ¿tú has visto cómo me hablaba tu mamá? El niño bajó la mirada. Sí. ¿Y cómo te sentías cuando veías eso? Mal. Me daba miedo que le gritara a usted. Exacto. Yo no puedo vivir en un lugar donde me griten y me falten el respeto. No porque sea orgullosa, sino porque todos merecemos ser tratados con amor. Pero yo, ¿qué tengo que ver? Nada, mi cielo. Tú no tienes nada que ver. Por eso te escribí esa carta, explicándote que esto no es tu culpa. Mamá no me dio ninguna carta. El comentario me confirmó que Camila había interceptado mi correspondencia. ¿Otra manipulación más? Mateo, le dije tomando sus manitas entre las mías. Quiero que entiendas algo muy importante. Yo no te abandoné. Estoy viviendo en otro lugar, pero siempre voy a ser tu abuela. Siempre vas a poder contar conmigo, pero no puedo regresar a vivir donde me tratan mal. ¿Y si prometo que mamá va a cambiar? La inocencia de sus palabras me partió el corazón. Mi amor, los adultos tienen que cambiar porque quieren,
no porque otros se los pidan. Y el cambio tiene que ser real, no solo promesas. Le di un abrazo largo y le prometí que nos veríamos pronto. ¿Puedo llamarte por teléfono? Por supuesto, voy a darte mi número nuevo. Cuando salimos del colegio, el licenciado Fuentes me sugirió que fuéramos a almorzar antes de mi vuelo de regreso. ¿Cómo se siente después de ver a Mateo? Triste por él, pero confirmada en mi decisión. Ese niño está siendo usado como peón en el juego de manipulación de su madre. ¿Y si Camila aparece en el aeropuerto? Que aparezca, ya no le tengo miedo. Durante el almuerzo, mi teléfono sonó constantemente. Camila había descubierto que yo estaba en la ciudad y me estaba llamando desesperadamente. No contesté ninguna llamada, pero sí leí los mensajes de texto que me mandaba. Mamá, sé que estás aquí. El colegio me llamó. Por favor, ven a la casa. Tenemos que hablar. No puedes irte otra vez sin verme. Mamá, por favor, dale una oportunidad a tu familia. Cada mensaje confirmaba que Camila seguía sin entender que no se trataba de dar oportunidades, sino de respeto básico. A las 3 de la tarde, el licenciado Fuentes me llevó al aeropuerto. Mientras esperábamos en la sala de abordar, me sentí orgullosa de mí misma. Había venido a Ciudad de México por Mateo. Había cumplido mi propósito y me iba sin haberme dejado manipular emocionalmente. Pero Camila tenía otros planes. Cuando anunciaron mi vuelo y caminé hacia la puerta de abordar, la vi. Estaba parada junto a la entrada con Mateo de la mano esperándome. Mi nieto corrió hacia mí en cuanto me vio. Abuela, no te vayas otra vez. Camila se acercó con lágrimas en los ojos, una actuación perfecta para la ocasión. Mamá, por favor, Mateo necesita a su abuela. Yo necesito a mi mamá. Camila, le dije con voz calmada pero firme, no voy a hacer un show aquí. Esto es un aeropuerto. Hay otras personas. Entonces, ven a la casa. Hablemos como familia. Camila, no tenemos nada de qué hablar hasta que tú entiendas lo que hiciste mal. Ya te dije que perdón. ¿Qué más quieres? No quiero disculpas vacías. Quiero que cambies realmente. ¿Y cómo voy a cambiar si no me das la oportunidad? La lógica circular de siempre. Camila, durante 3 años te di oportunidades todos los días, cada vez que me gritabas y después actuabas como si nada, cada vez que me faltabas el respeto y yo me callaba, cada vez que me pedías dinero prestado, sabiendo que no me lo ibas a devolver. Agotaste todas tus oportunidades. Mateo me miraba sin entender la conversación de adultos, pero claramente angustiado por la tensión. Mira lo que le estás haciendo, Mateo, me dijo Camila jugando su última carta. Mira lo que tú le has hecho durante años, le respondí. Mira cómo lo pusiste en el medio de nuestros problemas en lugar de protegerlo. Mira cómo lo estás usando ahorita para manipularme. Camila se quedó sin palabras por un momento. Mateo me tiró de la blusa. Abuela, ¿puedo ir contigo? Su pregunta inocente me rompió el corazón, pero también me confirmó lo que ya sabía. Ese niño estaba buscando la estabilidad emocional que su madre no le podía dar. Mi amor, le dije agachándome a su altura, tú tienes que quedarte con tu mamá. Es tu lugar. Pero quiero que sepas que siempre que me necesites, voy a estar aquí para ti. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Le di un abrazo fuerte y le susurré al oído. Pórtate bien, estudia mucho y recuerda que tu abuela te ama más que a nada en el mundo. Cuando me levanté, Camila tenía la cara roja de rabia contenida. Esto no se va a quedar así, Elena. Tienes razón, le dije con una sonrisa serena. No se va a quedar así. Va a empeorar si sigues sin entender la lección. Durante el vuelo de regreso a Guadalajara, reflexioné sobre lo que había pasado. Ver a Mateo me había confirmado que mi decisión era correcta. Ese niño necesitaba saber que había adultos en su vida que se respetaban a sí mismos, que no aceptaban maltrato, que tomaban decisiones difíciles cuando era necesario. Si yo regresaba y volvía a ser la abuela sumisa de antes, le estaría enseñando que el amor significa aguantar humillaciones. Mejor le enseñaba, con mi ejemplo, que el amor propio es tan importante como el amor a otros. Cuando llegué a la casa de Laura Vega esa noche, ella me estaba esperando, con una cena caliente y una sonrisa comprensiva. ¿Cómo te fue? Difícil, pero necesario, le respondí. Vi a Mateo,
Confirmé que no es su culpa y confirmé que Camila sigue sin entender nada. ¿Y cómo te sientes? Libre. Por primera vez en años. Me siento completamente libre. Esa noche dormí mejor que en semanas, sabiendo que había hecho lo correcto tanto por Mateo como por mí misma. Al día siguiente, sábado, decidí hacer algo que llevaba posponiendo. Llamar a mis otras amigas de juventud para contarles mi nueva vida. La primera fue Beatriz Rivas, que vivía en Morelia. Cuando le conté toda la historia, su reacción me sorprendió. Elena, qué valiente. Yo llevo años aguantando las groserías de mi hijo Miguel. ¿Por qué? Tengo miedo de quedarme sola. Beatriz, estar sola no es lo peor que te puede pasar. Lo peor es estar acompañada de gente que no te valora. Le conté sobre mi trabajo en la boutique, sobre mi nueva independencia, sobre la paz que había encontrado. ¿Sabes qué, Elena? Me diste mucho en qué pensar. El lunes por la mañana, en la boutique, llegó una clienta nueva que me marcó profundamente. Era una señora de unos 70 años, muy elegante, pero con expresión triste. Busco ropa para ir a vivir a una residencia de ancianos, me dijo con voz resignada. Mi hijo dice que ya no puedo vivir sola. Algo en su historia me recordó a mí misma hace unos meses. ¿Usted quiere ir a esa residencia? Por supuesto que no, pero mi hijo dice que es lo mejor para mí. ¿Y usted qué opina? Que mi hijo quiere quedarse con mi casa y necesita que yo esté fuera del camino. Pasamos toda la mañana hablando. Se llamaba Clara Benavides y su historia era muy similar a la mía. Hijo manipulador, presión para que aceptara decisiones que otros tomaban por ella, chantaje emocional disfrazado de preocupación. Clara, le dije finalmente, usted está en pleno uso de sus facultades mentales. Por supuesto, ¿tiene recursos económicos propios? Sí, mi pensión y mis ahorros. Entonces, ¿por qué tiene que hacer lo que su hijo quiere en lugar de lo que usted quiere? La pregunta la dejó pensando. Al final no compró ropa para la residencia, sino un vestido hermoso para pensar mejor las cosas. Esa tarde, Laura me hizo una propuesta que cambiaría mi vida para siempre. Elena, he estado pensando, ¿te gustaría ser mi socia en el negocio? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Tu socia? Sí. Tú tienes un don especial para conectar con las clientas y además estoy pensando en expandir el negocio, abrir una segunda sucursal, tal vez ofrecer consultoría de imagen para mujeres maduras. ¿Te interesaría? La propuesta me emocionó profundamente. No solo era una oportunidad económica, sino el reconocimiento de que yo tenía valor, talento, capacidades que otros apreciaban. Laura, ¿estás segura? Yo nunca he sido socia de nada. Elena, tú tienes algo que el dinero no puede comprar, experiencia de vida, empatía genuina y la capacidad de hacer que otras mujeres se sientan valiosas. Eso es exactamente lo que necesita nuestro negocio. Esa noche me quedé despierta pensando en la propuesta. A los 67 años estaba teniendo la oportunidad de ser empresaria, de ser independiente económicamente, de construir algo mío. Era algo que nunca había soñado porque siempre había estado ocupada viviendo para otros. El miércoles por la tarde, mientras organizaba el inventario de la boutique, sonó mi teléfono. Era Mateo llamando desde el teléfono del colegio. Abuela, es cierto que ya no me vas a ver nunca. ¿Quién te dijo eso, mi amor? Mamá, dice que como no quieres regresar a la casa, ya no quieres saber nada de mí. La manipulación de Camila no tenía límites. Mateo, eso es mentira. Yo siempre voy a querer verte. De hecho, estaba pensando que tal vez tú podrías venir a visitarme en vacaciones. ¿En serio? ¿En serio? Sí, pero tendrías que pedirle permiso a tu mamá. Se lo voy a pedir ahorita mismo. Esa misma tarde, Camila me llamó furiosa. ¿Cómo se te ocurre meterle ideas raras a Mateo? ¿Qué ideas raras? Le dije que podía visitarme. Ni loca voy a dejar que te lleves a mi hijo. Camila, no me lo voy a llevar. Solo sería una visita de vacaciones como cualquier niño que visita a sus abuelos. Tú no eres como cualquier abuela. Tú abandonaste a tu familia. Camila, yo no abandoné a nadie. Me defendí de una hija abusiva. Elena, basta de hacerte la víctima. Camila, basta de hacerte la inocente. Nos conocemos desde hace 34 años. Sabes exactamente por qué me fui.
La conversación terminó con Camila colgándome, pero esa noche Mateo me volvió a llamar. Abuela, mamá dice que eres peligrosa. ¿Tú qué piensas? Mi amor, que no eres peligrosa, que eres la abuela más buena del mundo. ¿Y confías en mí? Sí. Entonces no te preocupes por lo que digan otros. Tú sabes quién soy yo realmente. Esa conversación me confirmó algo importante. Mateo estaba desarrollando su propio criterio, su propia capacidad de distinguir entre la verdad y la manipulación. Era una habilidad que le serviría toda la vida. El viernes de esa semana le di mi respuesta a Laura. Aceptaba ser su socia. Firmamos los papeles ante un notario y oficialmente me convertí en copropietaria de Elegancia Madura. Por primera vez en mi vida, mi nombre estaba en documentos comerciales como empresaria, no como beneficiaria o dependiente de alguien más. Esa noche celebramos con una cena especial y Laura me regaló tarjetas de presentación con mi nombre, Elena Solís, consultora de imagen y socia fundadora. Cuando vi mi nombre impreso de esa manera, se me llenaron los ojos de lágrimas de alegría. Durante los días siguientes, trabajé con más entusiasmo que nunca. Cada clienta que atendía era una oportunidad de demostrar que las mujeres maduras tenemos mucho que ofrecer al mundo. Una tarde llegó una señora que me contó que su familia la presionaba para que vendiera su casa y se fuera a vivir con una hija que no la quería. ¿Usted quiere vender su casa?, le pregunté. Para nada. Es la casa donde crié a mis hijos, donde viví con mi esposo, pero dicen que es lo mejor para mí. Señora, ¿quién decide qué es lo mejor para usted? La pregunta la hizo reflexionar profundamente. Al final de esa semana recibí una llamada que me llenó de orgullo. Era Clara Benavides, la señora que había venido buscando ropa para la residencia. Elena, tengo que contarle. Le dije a mi hijo que no me voy a ninguna residencia, que mi casa es mía y me quedo en ella. Se puso furioso, pero no puede obligarme. ¿Y cómo se siente? Libre, por primera vez en meses. Me siento libre y todo gracias a nuestra conversación. Cuando colgué, me di cuenta de que mi experiencia personal se había convertido en una herramienta para ayudar a otras mujeres. Mi dolor había encontrado un propósito. Esa noche, mientras cenaba con Laura, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida en tan poco tiempo. Hacía 3 meses, era una mujer humillada, robada, despreciada en su propia casa. Ahora era una empresaria exitosa, con una nueva vida, nuevos amigos, nuevos propósitos, pero sobre todo era una mujer que se respetaba a sí misma. Laura, le dije, creo que encontré mi verdadera vocación, ayudar a mujeres como yo a descubrir su valor. Elena, creo que tienes razón y creo que esto es solo el comienzo. 3 meses después de convertirme en socia de Elegancia Madura, recibí una llamada que cambió todo. Era el licenciado Fuentes con noticias que no esperaba. Señora Solís, Camila acaba de presentar una demanda legal tratando de anular la venta de la casa. Mi corazón se aceleró. ¿Puede hacer eso? Está alegando que usted estaba bajo influencia de terceros cuando tomó la decisión, pero no tiene ninguna base legal. Sin embargo, hay algo más importante que debo contarle. Camila perdió su trabajo hace 2 semanas y está en una situación económica muy complicada. Al parecer, la demanda es un acto desesperado. La información me sorprendió, pero no me causó la tristeza que hubiera esperado. Me causó una mezcla extraña de compasión y confirmación de que había tomado la decisión correcta. Esa tarde, mientras trabajaba con una clienta nueva, mi teléfono sonó insistentemente. Era un número desconocido, pero cuando finalmente contesté, escuché una voz que me heló la sangre. Señora Elena Solís. Sí, ¿quién habla? Soy Andrea Flores. Disculpe que la moleste, pero necesito hablar con usted urgentemente. ¿Pasó algo con Mateo? Pregunté sintiendo cómo se me encogía el estómago. No, tía. Bueno, sí, es complicado. Podríamos hablar en persona. Estoy en Guadalajara. La noticia me tomó completamente desprevenida. ¿Estás en Guadalajara? Sí, vine específicamente a buscarla. Hay cosas que necesitas saber sobre Camila y sobre Mateo. Esa misma tarde nos encontramos en un café del centro histórico. Andrea llegó con expresión seria y cansada. Tía Elena, lo que voy a contarle no va a ser fácil de escuchar.
Dime, Andrea, ya nada puede sorprenderme. Camila está en bancarrota total. Perdió el trabajo porque llegaba tarde constantemente. Gastó todos sus ahorros en cosas innecesarias y ahora debe 3 meses de renta del departamento donde vive. ¿Y Mateo? Esa es la parte que más me preocupa, tía. Camila le está diciendo a todo el mundo que usted los abandonó por capricho, que se volvió egoísta en su vejez, que ya no quiere a su propia familia. Mateo está muy confundido porque escucha una versión en casa y otra cuando habla con usted por teléfono. Andrea continuó con información que me rompió el corazón. Tía, la semana pasada fui a visitarlos y encontré a Mateo haciendo la tarea solo mientras Camila estaba en el teléfono peleando con el casero. El niño me preguntó si era verdad que usted ya no lo quería porque él era una carga. Mis ojos se llenaron de lágrimas al imaginar a mi nieto pensando esas barbaridades. ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad, que usted lo ama más que a nada en el mundo, pero que tuvo que irse porque Camila la trataba muy mal. ¿Sabe qué me respondió? ¿Qué? Que él ya sabía eso, que siempre se sentía mal cuando veía cómo su mamá le gritaba a usted, pero que no sabía qué hacer para arreglarlo. Andrea, ¿por qué me cuentas todo esto? Le pregunté, aunque sospechaba la respuesta. Porque Camila me pidió que viniera a convencerla de que regresara, pero después de ver la situación real, creo que lo que necesita es saber toda la verdad para tomar la mejor decisión. ¿Y cuál es toda la verdad? Que Camila no ha cambiado nada, tía. Sigue culpando a todo el mundo menos a ella misma. Sigue esperando que otros resuelvan sus problemas y está usando a Mateo como chantaje emocional para tratar de que usted regrese. La información confirmaba lo que yo ya sabía, pero escucharlo de labios de Andrea le daba una validación externa que necesitaba. Esa noche, después de que Andrea se fue, me quedé despierta pensando en Mateo. Laura se dio cuenta de mi preocupación y se sentó conmigo en la sala. Elena, ¿qué vas a hacer? No lo sé, Laura. Por un lado, sé que no puedo regresar a vivir con Camila, pero por otro lado no puedo dejar que Mateo sufra las consecuencias de los errores de su madre. ¿Y si hay una tercera opción? Me preguntó con esa sabiduría que la caracterizaba. ¿Cómo cuál? ¿Qué tal si Mateo viene a vivir contigo aquí en Guadalajara, lejos de todo ese ambiente tóxico? La idea me emocionó y me aterró al mismo tiempo. ¿Pero Camila estaría de acuerdo? Si está en bancarrota y no puede cuidarlo apropiadamente, tal vez no tenga otra opción. Al día siguiente llamé al licenciado Fuentes para consultarle sobre la posibilidad legal de esa opción. Señora Solís, si Camila está en una situación económica precaria y usted puede demostrar que tiene condiciones estables para cuidar al menor, es posible solicitar la custodia temporal, especialmente si el bienestar emocional del niño está en riesgo. ¿Pero Camila no se opondría? Puede oponerse, pero si ella no puede proveer un ambiente estable, y usted sí, la ley favorece el interés superior del menor. La posibilidad empezó a tomar forma en mi mente como una solución que podría beneficiar a todos, especialmente a Mateo. Esa misma tarde recibí una llamada directa de Camila. Su voz sonaba diferente, más quebrada, menos agresiva. «Mamá, necesito hablar contigo». «Dime, Camila». Estoy en problemas serios. Por primera vez en años escuché vulnerabilidad real en su voz, no manipulación calculada. ¿Qué tipo de problemas? Económicos. Me van a desalojar del departamento. No tengo trabajo. No sé qué hacer con Mateo. ¿Y por qué me llamas a mí? Según recuerdo, soy una vieja inmunda que solo sirve para estorbar. Mamá, por favor. Sé que me porté mal contigo. Te portaste mal, Camila. Me robaste dinero. Planeaste quitarme mi casa. Me humillaste durante años y me escupiste en la cara. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Mamá, yo no sabía cómo pedirte perdón. Camila, el perdón no es algo que se pide, es algo que se gana. ¿Qué has hecho para ganarlo? He estado pensando mucho en todo lo que pasó, en cómo te traté, en cómo me convertí en una persona que no me gusta. Por primera vez en años, Camila sonaba sincera, no calculadora. ¿Y qué conclusiones sacaste? Que fui una hija terrible,
que aproveché tu bondad, que se quebró, que perdí a la mejor madre del mundo por mi egoísmo. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, pero no eran lágrimas de alegría, sino de una tristeza profunda por todo el tiempo perdido. Camila, ¿realmente entiendes lo que me hiciste? Creo que sí. Te hice sentir como un estorbo en tu propia casa. Te robé tu dinero, te falté el respeto delante de tu nieto, te traté como si fueras mi empleada en lugar de mi madre. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Por qué? Porque me sentía fracasada. Mi matrimonio había terminado. No tenía trabajo estable. Vivía en tu casa a los 34 años y en lugar de esforzarme por salir adelante, era más fácil culparte a ti de mis problemas. Era la primera vez que Camila asumía responsabilidad real por sus acciones, sin excusas, sin justificaciones, sin culpar a otros. ¿Y qué necesitas de mí ahora?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ayuda, no para mí, sino para Mateo. Él no tiene la culpa de mis errores. ¿Qué tipo de ayuda? No sé, tal vez él podría ir a vivir contigo mientras yo arreglo mi vida. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que hice, pero él te necesita. La propuesta me sorprendió viniendo de ella. ¿Estarías dispuesta a dejar que Mateo viva conmigo? Si eso es lo mejor para él. Sí, tú siempre fuiste mejor madre de lo que yo he sido, y definitivamente eres mejor abuela de lo que yo soy madre. Esa conversación me dejó en un estado emocional muy complejo. Por un lado, sentía una satisfacción extraña al ver que Camila finalmente entendía la magnitud de sus errores. Por otro lado, me dolía profundamente ver a mi hija en esa situación, sin importar todo lo que me había hecho, y por encima de todo, me emocionaba la posibilidad de cuidar a Mateo en un ambiente sano y estable. Camila, si vamos a considerar esa opción, necesito que entiendas algunas cosas. Primera, esto no significa que todo queda perdonado automáticamente. Segunda, si Mateo viene conmigo, va a ser bajo mis reglas, no las tuyas. Tercera, tú vas a necesitar demostrar cambios reales, no solo promesas. Entiendo todo eso, mamá, y acepto las condiciones. ¿Estás segura? Porque Mateo no es un objeto que puedes prestar y luego recuperar cuando te convenga. Si viene conmigo, va a ser porque realmente es lo mejor para él, no una solución temporal para tus problemas. Mamá, por primera vez en mucho tiempo estoy pensando realmente en lo que es mejor para mi hijo, en lugar de lo que es más conveniente para mí. La conversación terminó con el acuerdo de que Camila hablaría con Mateo sobre la posibilidad y que después tendríamos una conversación entre los tres para tomar la decisión final. 2 días después, Camila y Mateo llegaron a Guadalajara en autobús. Cuando vi a mi nieto bajar del camión, mi corazón se llenó de alegría. Había crecido en esos meses, pero sobre todo se veía más tranquilo que la última vez que lo había visto. Camila, en cambio, se veía demacrada, más delgada, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. Cuando nos abrazamos fue diferente. No había la tensión de antes, ni la actuación, ni la frialdad. Era el abrazo de una hija que finalmente entendía que había perdido algo valioso. Laura nos recibió en su casa con una calidez increíble. Había preparado el cuarto de huéspedes para Camila y había comprado juguetes para Mateo. Durante la cena, observé la dinámica entre madre e hijo. Camila era más atenta con Mateo, más presente, más cariñosa de lo que la había visto en años. «Mamá», me dijo Mateo durante la cena, «¿es verdad que podría venir a vivir contigo? ¿Te gustaría eso, mi amor?» «Sí, pero ¿y mi mamá? No quiero dejarla solita». La preocupación de mi nieto por su madre me confirmó que era un niño, con un corazón noble a pesar de todo lo que había vivido. «Mateo», le dijo Camila con voz suave, «mamá va a estar bien. Necesito arreglar algunas cosas en mi vida. Y mientras tanto vas a estar mejor con tu abuela. Pero, ¿me vas a visitar?» «Por supuesto, mi amor. Y cuando arregle todo podremos estar juntos otra vez. ¿Prometes que vas a arreglar todo?» «Te lo prometo, pero esta vez va a ser una promesa real, no como las otras veces». Esa noche, después de acostar a Mateo, Camila y yo tuvimos la conversación más honesta de nuestras vidas. «Mamá, quiero que sepas que no espero que me perdones inmediatamente». «Camila,
El perdón es un proceso, no sucede de la noche a la mañana. Lo sé, y también sé que tengo que demostrar con hechos que realmente cambié. ¿Qué planes tienes? Primero, conseguir un trabajo estable. Ya tengo algunas entrevistas programadas en Ciudad de México. Segundo, buscar ayuda psicológica para entender por qué me convertí en una persona tan amargada. Tercero, pagar todas mis deudas, incluyendo el dinero que te robé. Y después, si tú me lo permites, me gustaría ganarme el derecho de ser parte de esta familia otra vez, no como antes, cuando yo solo tomaba y nunca daba, sino como una hija que respeta y valora a su madre. Esa conversación me tocó profundamente, porque vi en Camila a la niña que había criado con tanto amor, pero también mantuve mis defensas altas, porque había aprendido que las palabras bonitas no garantizan acciones coherentes. Camila, me da mucho gusto escucharte hablar así, pero va a necesitar tiempo y hechos concretos para que yo pueda confiar en ti otra vez. Lo entiendo completamente y no te voy a presionar. Si me toma años recuperar tu confianza, voy a tomarme esos años. ¿Y si nunca la recuperas completamente? La pregunta era dura pero necesaria. Entonces, al menos voy a tener la tranquilidad de que traté de arreglar el daño que hice y que Mateo creció en un ambiente sano contigo. Los siguientes días fueron intensos emocionalmente. Camila y Mateo se quedaron una semana conmigo en Guadalajara, conociendo mi nueva vida, viendo mi trabajo en la boutique, adaptándose a la rutina tranquila de una casa donde no había gritos ni tensiones. Camila ayudaba en todo lo que podía, sin que nadie se lo pidiera. Lavaba trastes, hacía la cama, llevaba a Mateo al parque. Era como si estuviera tratando de demostrar que podía ser una persona considerada. «Mamá», me dijo una tarde mientras preparábamos la cena juntas, «nunca me había dado cuenta de cuánto trabajabas en la casa. Yo pensaba que todo se hacía solo». Mateo, por su parte, se adaptó a Guadalajara como si hubiera nacido ahí. Le encantó mi cuarto, le fascinó el jardín de Laura, se hizo amigo inmediato de los nietos de los vecinos. Una tarde, mientras jugaba en el patio, me preguntó, «Abuela, aquí nadie grita». «No, mi amor, aquí todas las conversaciones son con respeto. Me gusta mucho». Esa noche, cuando lo estaba acostando, me dijo algo que me partió el corazón. «Abuela, ¿por qué antes mamá te gritaba tanto?» «No lo sé, mi cielo. A veces los adultos cometen errores muy grandes. ¿Y ya no va a gritarte más?» «Esperemos que no, mi amor. Esperemos que no». El último día de su visita, Camila tomó una decisión que me sorprendió. «Mamá, he estado pensando y creo que Mateo debería quedarse contigo permanentemente». «¿Estás segura?» «Completamente. En esta semana lo he visto más feliz de lo que ha estado en meses. Aquí tiene estabilidad, tranquilidad, amor incondicional. Yo apenas estoy aprendiendo a ser una madre responsable. Él no puede esperar a que yo termine de aprender». «¿Y tú qué vas a hacer?» «Voy a regresar a Ciudad de México, conseguir trabajo, arreglar mi vida, ir a terapia, y cuando realmente haya cambiado, cuando sea una persona de la que él pueda estar orgulloso, entonces tal vez podamos hablar de otras opciones». Esa tarde iniciamos los trámites legales para que Mateo se quedara conmigo. Camila firmó todos los documentos necesarios, sin dudar, sin poner condiciones, sin hacer drama. «Mamá», me dijo mientras firmaba los papeles, «gracias por salvar a mi hijo de mis errores». «Camila, no estoy salvando a Mateo de ti. Estoy dándole la oportunidad de crecer en un ambiente estable mientras tú te arreglas. Esa es una diferencia muy importante». Tienes razón, como siempre. Cuando se subió al autobús de regreso a Ciudad de México, ambas lloramos, pero eran lágrimas diferentes. Las mías de esperanza, las suyas de determinación. Los primeros meses con Mateo en Guadalajara fueron un periodo de adaptación maravilloso. Inscribí a mi nieto en una escuela excelente, cerca de la boutique, donde podía ir a recogerlo después del trabajo. Por las tardes hacíamos la tarea juntos, cocinábamos, veíamos películas, jugábamos en el parque. Los fines de semana explorábamos la ciudad, visitábamos museos, íbamos a fiestas familiares con Laura,
Era la vida familiar que siempre había soñado tener, pero que nunca pude disfrutar completamente cuando Camila era pequeña, porque trabajaba demasiado. Camila cumplió su palabra. Cada semana me llamaba para contarme sobre su progreso. Consiguió un trabajo de recepcionista en una clínica médica. Empezó terapia psicológica. Se mudó a un cuarto pequeño pero decente. Y lo más importante, sus conversaciones conmigo empezaron a cambiar. Ya no me llamaba para pedir favores o para quejarse de sus problemas. Me llamaba para preguntarme cómo estaba yo, cómo estaba Mateo, para contarme cosas buenas de su día. Mamá, me dijo en una de esas llamadas, mi psicóloga me está ayudando a entender que durante años tuve resentimiento contigo sin razón. Te culpaba de mi fracaso matrimonial, de mis problemas económicos, de todo lo que salía mal en mi vida. ¿Y ahora qué piensas? ¿Que tú fuiste la única persona que siempre estuvo ahí para mí? ¿Que me diste todo lo que pudiste y que yo confundí tu amor incondicional con una obligación de aguantar mi maltrato? Esas palabras me sanaron heridas que llevaba cargando durante años. No borraron el dolor de todo lo que había pasado, pero sí me dieron la esperanza de que tal vez, algún día, podríamos tener una relación madre e hija, genuina y respetuosa. 6 meses después de que Mateo se mudara conmigo, Camila vino a visitarnos para su cumpleaños. La mujer que bajó del autobús era irreconocible. Había subido de peso de manera saludable, tenía mejor color en la cara, se vestía con más cuidado, pero sobre todo tenía una tranquilidad en los ojos que no había visto en años. Su reencuentro con Mateo fue hermoso. No había desesperación ni culpa, solo amor genuino entre madre e hijo. Mami, te ves muy bonita, le dijo Mateo cuando la vio. Es porque estoy muy feliz de verte, mi amor, le respondió ella. Durante esa visita, Camila se comportó como la hija que siempre había esperado tener. Ayudaba en la casa sin que se lo pidieran. Jugaba con Mateo sin estar pendiente del teléfono. Conversaba conmigo sobre temas reales sin manipulaciones ni quejas. Una noche, después de acostar a Mateo, tuvimos una conversación que marcó un antes y un después en nuestra relación. Mamá, quiero pedirte perdón formalmente por todo lo que te hice. Camila, no, déjame terminar. Durante años te falté el respeto, te robé dinero, te humillé, te traté como si fueras mi empleada. Planifiqué quitarte tu casa e internarte en un asilo contra tu voluntad. Te escupí en la cara y te dije cosas imperdonables. No hay justificación para nada de eso. ¿Y por qué me pides perdón ahora? Porque finalmente entiendo el daño que te hice. Porque la terapia me ayudó a ver que mi comportamiento fue abusivo, no solo grosero o irrespetuoso. Porque quiero que sepas que reconozco completamente mi responsabilidad en todo lo que pasó. ¿Y qué esperas que pase ahora? Nada. No espero que me perdones. No espero que las cosas vuelvan a ser como antes. No espero que olvides todo lo que pasó. Solo quería que supieras que entiendo lo que hice, que me arrepiento profundamente y que voy a vivir el resto de mi vida tratando de ser una mejor persona. Por primera vez en años abracé a mi hija sin reservas, sin miedos, sin defensas. Era el abrazo de una madre que ve a su hija convertirse finalmente en la mujer que siempre supo que podía ser. Esa noche acostada en mi cama reflexioné sobre todo el camino recorrido. Hacía un año era una mujer humillada, robada, despreciada en su propia casa. Ahora era una empresaria exitosa, una abuela feliz, una mujer que se respetaba a sí misma. Había perdido una casa, pero había ganado una vida. Había perdido a una hija abusiva, pero había recuperado a una hija en proceso de sanación. Y sobre todo, le había enseñado a mi nieto que el amor no significa aguantar maltrato, sino valorarse lo suficiente para alejarse de quien nos lastima. A veces las mejores lecciones se enseñan con acciones, no con palabras. 2 años después, mi vida en Guadalajara se había convertido en todo lo que siempre había soñado, pero nunca me atreví a imaginar. Elegancia Madura. Ahora tenía 3 sucursales en la ciudad y nuestro programa de consultoría para mujeres mayores se había vuelto tan popular que teníamos lista de espera de 2 meses. Cada mañana me despertaba con la emoción de alguien que tiene propósito, no con el miedo de alguien que camina sobre cáscaras de huevo. Mateo,
que ahora tenía 11 años, era un niño completamente diferente al que había llegado conmigo hace 2 años, seguro de sí mismo, alegre, respetuoso, con excelentes calificaciones y muchos amigos. Verlo florecer en un ambiente estable me confirmaba cada día que había tomado las decisiones correctas. Una mañana de abril, mientras regaba las bugambilias del jardín que Laura y yo habíamos plantado juntas, llegó una carta que me llenó de orgullo. Era de la Cámara de Comercio de Guadalajara, informándome que Elegancia Madura había sido seleccionada como empresa del año en inclusión para la tercera edad. El reconocimiento no era solo por las ventas, sino por nuestro programa de talleres gratuitos donde ayudábamos a mujeres mayores a reconstruir su autoestima después de divorcios difíciles, viudez o conflictos familiares. «Elena», gritó Laura desde la cocina cuando le conté la noticia. «Tenemos que celebrar. Esto es enorme». Esa tarde, mientras preparábamos una cena especial para festejar, me di cuenta de que había encontrado no solo una nueva vida, sino mi verdadera vocación. Mateo llegó corriendo de la escuela con su mochila rebotando en la espalda y una sonrisa que iluminaba toda la casa. «Abuela, la maestra dice que mi proyecto sobre empresarias mexicanas ganó el primer lugar. Su proyecto había sido sobre mí, sobre cómo una mujer de 67 años había empezado un negocio exitoso después de una crisis familiar. Mi amor, estoy muy orgullosa de ti», le dije mientras lo abrazaba. «Pero más importante, ¿estás orgulloso de tu abuela?» «Súper orgulloso». Les conté a todos mis amigos que mi abuela es una empresaria famosa. Sus palabras me llenaron de una felicidad que no había conocido jamás. Era la felicidad de ser valorada, respetada, admirada por alguien que realmente me conocía. Esa noche, después de acostar a Mateo, me senté en mi silla favorita del jardín con una taza de té de manzanilla, observando las estrellas. Hacía exactamente 3 años que Camila me había escupido en la cara y me había dicho que era una vieja inmunda. 3 años desde que había tomado la decisión más difícil y más liberadora de mi vida. En ese tiempo, había reconstruido completamente mi existencia. Había encontrado mi valor como persona. Había criado a un nieto en un ambiente sano y había ayudado a docenas de mujeres a descubrir su propia fuerza. Pero sobre todo, había aprendido que el amor propio no es egoísmo, sino la base de toda relación sana. Camila había mantenido su palabra de manera sorprendente. Durante estos 2 años había visitado a Mateo cada 3 meses, siempre respetuosa, siempre agradecida, siempre consciente de que estaba en mi casa bajo mis reglas. Sus visitas se habían vuelto momentos de alegría genuina, no de tensión. Había ascendido en su trabajo a coordinadora administrativa. Había pagado todas sus deudas, había mantenido su terapia psicológica y había desarrollado una vida social saludable. Pero lo más importante, había aprendido a ser madre sin ser posesiva, a amar sin controlar, a estar presente sin invadir. «Mamá», me había dicho en su última visita, «gracias por enseñarme que amar a alguien a veces significa dejarlo ir». Una tarde de mayo, mientras atendía a una clienta nueva en la boutique, entró una mujer que me recordó inmediatamente a mí misma 3 años atrás. Tenía unos 65 años, bien vestida, pero con expresión de derrota, hombros caídos, voz suave, como si pidiera perdón por existir. «Busco algo elegante, pero no muy caro», me dijo con voz casi inaudible. «¿Para qué ocasión?», le pregunté con la calidez que había aprendido a usar con mujeres que reconocía en estado de vulnerabilidad. «Es que mis hijos me van a mudar a una residencia de ancianos. ¿Quieren que me vea presentable para la entrevista?». Sus palabras me transportaron inmediatamente al pasado. «¿Usted quiere mudarse a esa residencia?», le pregunté directamente. «Por supuesto que no, pero mis hijos dicen que ya no puedo vivir sola, que soy una carga para ellos». «¿Y usted qué opina?». «Que quieren vender mi casa y repartirse el dinero». «Pero no puedo decir eso porque entonces soy una vieja desconfiada y paranoica». Me senté con ella en el área de consulta que habíamos creado específicamente para estos casos. «Señora, ¿cómo se llama?». «Clara Benavides». «Clara, ¿está usted en pleno uso de sus facultades mentales?». «Por supuesto».
¿Tiene recursos económicos propios? Sí, mi pensión y mis ahorros. Entonces, ¿por qué tiene que hacer lo que sus hijos quieren en lugar de lo que usted quiere? Pasamos 2 horas hablando. Clara me contó una historia que era como ver mi pasado en un espejo. Hijos manipuladores, chantaje emocional disfrazado de preocupación, presión constante para tomar decisiones que no quería. Pero también vi en ella algo que me emocionó, el mismo fuego interno que había despertado en mí cuando finalmente decidí defenderme. Clara, le dije finalmente, ¿sabe lo que necesita? ¿Qué? Un abogado, no un vestido nuevo. Le di el número del licenciado Fuentes, que ahora se había especializado en casos de abuso financiero hacia adultos mayores. Y Clara, una cosa más. Usted no está loca, no está paranoica, y definitivamente no es una carga. Usted es una mujer inteligente que está siendo manipulada por personas que deberían protegerla. 2 semanas después, Clara regresó a la boutique, completamente transformada. Caminaba erguida, hablaba con voz firme, tenía brillo en los ojos. Elena, tengo que contarle. Seguí su consejo, contraté al abogado y resulta que mis hijos ya habían hecho cita con una inmobiliaria para tasar mi casa, sin mi autorización. ¿Y qué hizo? Les dije que conocía sus planes, que había cambiado mi testamento y que si seguían presionándome no iban a heredar ni un peso. ¿Cómo reaccionaron? Primero se pusieron furiosos, después trataron de convencerme de que estaba enferma. Después me suplicaron, pero yo me mantuve firme. Al final tuvieron que aceptar que voy a seguir viviendo en mi casa el tiempo que se me dé la gana. Historias como la de Clara se habían vuelto comunes en mi nueva vida. A través de la boutique había conocido docenas de mujeres mayores en situaciones similares a la mía y había aprendido que el abuso hacia los ancianos por parte de sus propios hijos era mucho más común de lo que la gente quería admitir. Por eso, Laura y yo habíamos decidido expandir nuestro negocio más allá de la ropa. Ahora ofrecíamos talleres de autoestima, conferencias sobre derechos de los adultos mayores y un grupo de apoyo que se reunía todos los martes por la tarde. Mujeres con propósito. Se había vuelto un refugio para señoras que necesitaban redescubrir su valor después de años de maltrato familiar. Una tarde de junio, mientras dirigía uno de estos talleres, entró una mujer joven que me llamó la atención. Tenía unos 35 años, bien vestida, pero con expresión de angustia. Se sentó hasta atrás y no participó en la conversación, pero noté que tomaba notas constantemente. Al final del taller se acercó a mí, con lágrimas en los ojos. «Oh, señora Elena, ¿puedo hablar con usted en privado?» «Por supuesto, mi hija». Nos sentamos en mi oficina y ella comenzó a llorar. «Yo creo que soy como la hija de la que usted habló en su conferencia. Creo que estoy maltratando a mi mamá y no me había dado cuenta». Se llamaba Eva Torres y su historia me rompió el corazón porque vi en ella a Camila de hace 3 años. Mi mamá vive conmigo desde que mi papá murió hace 2 años. Al principio era temporal, pero después se quedó. Y yo la trato muy mal. Le grito, la ignoro, la hago sentir como estorbo. ¿Por qué cree que hace eso? Porque estoy frustrada con mi vida. Me divorcié el año pasado. Tengo problemas económicos y es más fácil desquitarme con ella que enfrentar mis problemas. ¿Y cómo se siente su mamá? Triste, muy triste. Ayer la encontré llorando en la cocina y cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que nada, pero yo sé que es por mi culpa. Estuvimos hablando durante 1 hora. Le conté mi historia sin juzgarla, tratando de ayudarla a entender el daño que estaba causando antes de que fuera demasiado tarde. Eva, su mamá no va a estar ahí para siempre, y cuando ya no esté, usted va a tener que vivir con el remordimiento de cómo la trató. ¿Usted cree que todavía puedo arreglar las cosas? Por supuesto, pero tiene que ser un cambio real, no solo promesas. Tiene que buscar ayuda para sus problemas, tratar a su mamá con respeto y, sobre todo, dejar de culparla por cosas que no son su responsabilidad. Eva se fue con una lista de terapeutas recomendados y una promesa de regresar en 1 mes para contarme cómo iban las cosas. 1 mes después, Eva regresó acompañada de una señora de unos 70 años, elegante y sonriente. «Señora Elena,
Ella es mi mamá, Beatriz Rivas. Quería conocerla y agradecerle personalmente. Beatriz me abrazó con lágrimas en los ojos. Señora Elena, no sabe cómo ha cambiado mi hija desde que habló con usted. Ya no me grita, me pide mi opinión para las cosas, me trata con cariño. Es como si hubiera recuperado a mi hija. Eva había cumplido su palabra. Estaba en terapia, había empezado a tratar a su madre como se merecía y había dejado de culparla por sus propios problemas. Señora Elena, me dijo Eva, usted me salvó de convertirme en alguien que no quería ser. Estos encuentros se habían vuelto la parte más gratificante de mi nueva vida. Cada mujer que ayudaba a recuperar su autoestima. Cada hija que lograba reconocer su comportamiento abusivo antes de que fuera demasiado tarde. Cada familia que salvaba de la destrucción me confirmaba que mi dolor había tenido un propósito mayor. No había sufrido en vano. Había sufrido para aprender, para crecer, para poder ayudar a otras. Mi experiencia personal se había convertido en una herramienta de sanación para mujeres que necesitaban saber que no estaban solas, que tenían opciones, que merecían respeto. En agosto recibí una llamada que me llenó de alegría. Era Clara Benavides, la señora que había conocido en mis primeros días en la boutique, la que había venido buscando ropa para la residencia de ancianos. Elena, tengo que contarle las noticias. Mi hijo pidió perdón oficialmente por haber tratado de forzarme a vender mi casa. Está en terapia familiar y estamos reconstruyendo nuestra relación. ¿Y cómo se siente usted? Libre, respetada, valorada. Por primera vez en años, mi hijo me habla como a una persona, no como a una niña. ¿Y usted qué aprendió de toda esta experiencia? Que tengo que defenderme, que nadie más lo va a hacer por mí. Y que usted tenía razón, el amor no significa aguantar maltrato. Una tarde de septiembre, mientras Mateo hacía su tarea en la mesa de la cocina, me preguntó algo que me hizo reflexionar profundamente. Abuela, ¿tú perdonaste a mi mamá? La pregunta me tomó desprevenida. ¿Por qué me preguntas eso, mi amor? Porque en la escuela estamos viendo un proyecto sobre el perdón y yo quiero entender si tú ya perdonaste todo lo que pasó. Me senté a su lado pensando cuidadosamente mi respuesta. Mateo, el perdón es algo muy complicado. No es como en las películas donde alguien pide perdón y todo queda arreglado inmediatamente. Entonces, no la has perdonado. El perdón es un proceso, mi amor. Tu mamá hizo cosas que me lastimaron mucho, pero también ha hecho un esfuerzo real por cambiar. Así que estoy en proceso de perdonar. ¿Y eso qué significa? Significa que ya no siento rabia hacia ella, que puedo estar con ella sin sentir dolor, que reconozco su esfuerzo por ser mejor persona. Pero también significa que no olvido lo que pasó y que mantengo mis límites para protegerme. ¿Y si vuelve a portarse mal? Entonces tendré que tomar decisiones difíciles otra vez, pero espero que eso no pase. Abuela, yo estoy orgulloso de ti. ¿Por qué, mi cielo? Porque fuiste valiente, porque no te dejaste maltratar, porque me enseñaste que debo respetarme a mí mismo. Sus palabras me confirmaron que la lección más importante que le había dado a Mateo no era sobre perdonar, sino sobre valorarse. En octubre llegó una invitación que me emocionó profundamente. La Universidad de Guadalajara me había invitado a dar una conferencia sobre emprendimiento en la tercera edad para estudiantes de administración de empresas. Era el reconocimiento académico de que mi experiencia tenía valor, de que mi historia podía inspirar a otros. El día de la conferencia, el auditorio estaba lleno de jóvenes de 20 años que me escucharon con atención y respeto mientras les contaba cómo había empezado un negocio exitoso a los 67 años después de una crisis personal devastadora. Señora Solís, me preguntó una estudiante al final, ¿qué le diría a una mujer mayor que está en una situación de maltrato familiar y tiene miedo de defenderse? Le diría que el miedo es normal, pero que vivir con miedo es peor que enfrentar la incertidumbre. Le diría que merece respeto, que tiene opciones y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. ¿Y qué le diría a los hijos que maltratan a sus padres sin darse cuenta? Que abran los ojos antes de que sea demasiado tarde
que sus padres no van a estar ahí para siempre y que cuando ya no estén van a tener que vivir con el remordimiento de cómo los trataron. Después de la conferencia, varios estudiantes se acercaron a contarme sobre sus propias familias, sobre abuelos maltratados, sobre padres que no respetaban a sus mayores. Me di cuenta de que mi historia había tocado algo profundo en esos jóvenes, que tal vez algunos de ellos regresarían a casa con una nueva perspectiva sobre cómo tratar a sus familiares mayores. Era gratificante saber que mi experiencia podía prevenir el sufrimiento de otras personas. En noviembre, Camila vino para el cumpleaños de Mateo. Como siempre, llegó con regalos apropiados, con tiempo suficiente para ayudar con los preparativos y con una actitud respetuosa hacia mi casa y mis reglas. Durante la fiesta observé cómo interactuaba con su hijo, presente, atenta, cariñosa, pero sin la desesperación posesiva de antes. Había aprendido a ser madre sin ahogar, a amar sin controlar. «Mamá», me dijo esa noche después de que la fiesta terminó, «gracias por enseñarme que amar a alguien a veces significa dejarlo ir.